A nombre de este ejército informativo y técnico, sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a la producción 5035 de la serie Con Valor y con Verdad. Buen inicio de semana, hoy domingo 27 de septiembre. Muy buenas tardes, noches. Vamos rápidamente hasta Veracruz. Saludo con mucho afecto a Jorge Faibre, que junto con Javier Boranchel son las voces más conocidas allá en el puerto. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Háblanos de las lluvias y de la visita nada rápida de Carlos Salinas de Gortari. Buenas tardes, noches en el puerto. Efectivamente, Gustavo, te saludo con muchísimo gusto desde el puerto de Veracruz. Todo el mundo esperaba aquí en el puerto que cuando llegara el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, temblara. Afortunadamente no fue así. De hecho, vimos a un expresidente de la República muy amable con la prensa, porque en la reunión que tuvo con los empresarios en un conocido restaurante o salón de aquí del puerto de Veracruz, bueno, pidió el acceso de la prensa para que escucharan su conferencia magistral ante estos empresarios. Él habló evidentemente de la situación económica, hacía poca referencia a lo que pasaba en nuestro país para evitar algún comentario o crítica a lo que pasa en México. Sin embargo, en una rueda de prensa posteriormente, en un tradicional café del puerto de Veracruz, Salinas de Gortari habló de la política económica, defendió de alguna manera la política económica, pero después fue más allá. Se refirió a lo que pasa en Veracruz y dijo que, bueno, mientras en México hay desempleo, en Veracruz hay un gobierno formidable, encabezado por Fidel Herrera Beltrán. Eso dijo Carlos Salinas de Gortari en esta reunión que tuvo con los medios y con el propio gobernador Fidel Herrera, después de la comida con los empresarios, donde, insisto, habló más bien de la macroeconomía, hizo el análisis y la comparación de lo que pasa en otros países del mundo, pero poco quería entrar en materia de lo que hablaba de nuestro país. Sin embargo, defendió a final de cuentas la política económica del presidente Felipe Calderón. Hoy las lluvias, por otra parte, Gustavo, te comento, han cesado en Veracruz, tal como se tenía pronosticado. Sin embargo, hay 7 municipios que tienen problemas y que están esperando los recursos del Fonden, que fueron ya aceptados por la propia Secretaría de Gobernación, y de esta manera los presidentes municipales y los alcaldes también de esos municipios esperan estos recursos para aplicarlos inmediatamente, porque hay daños todavía considerables que han dejado la crecida de algunos ríos y las lluvias de la última semana. Jorge, gracias por tu reporte, estamos en contacto. Muy buenas tardes, noches en el puerto. Un saludo, Gustavo, muy buenas tardes. Ya lo decía mi compañero Faibre, que todo el mundo esperaba que temblara en Veracruz, pero no, llegaron las lluvias junto con Carlos Salinas de Gortari. Por eso yo le pregunto esta tarde-noche de domingo, ¿qué opina de estas muy recientes visitas de Carlos Salinas, expresidente de México, a Oaxaca, recibido abiertamente por el gobernador Ruiz, y a Veracruz, recibido también por el gobernador Fidel Herrera Beltrán? ¿Qué opina de este regreso a México y regreso político de Carlos Salinas de Gortari? Recordemos que ya estamos en la segunda parte del sexenio del panista Felipe Calderón, y esto de la sucesión ya está en la mesa de los políticos y en boca de todos. ¿Qué opina de que Carlos Salinas haya visitado Oaxaca y Veracruz recientemente? Los teléfonos en su pantalla, para usted que me escucha por radio, 01800, es un LADA gratis, no le cuesta nada, 01800, otra vez 800-0970, multilínea para que lo marque aquí en el Valle de México, 51-663403. Le quiero recordar que también usted puede comunicarse desde cualquier punto del norte de América, es decir, Estados Unidos y el Canadá, sin costo. 1-866-850-1631 y terminación 32. Y le recuerdo que estoy en línea, aquí recibo sus emails, gerrentería@radioformula.com.mx. Tengo aquí el comunicado dominical de Manlio Fabio Beltrones. Dice: la negligencia del Poder Ejecutivo Federal para hacer cumplir la ley en el caso Banamex explica la determinación de diversas fuerzas políticas para iniciar un recurso de controversia constitucional ante la Corte, sostiene Manlio Fabio Beltrones, al referirse nuevamente a la actitud omisa de la autoridad mexicana para corregir la violación al orden jurídico interno que implica la participación del gobierno estadounidense en la banca nacional a través de Banamex. Dice que el Poder Ejecutivo Federal, palabras de Manlio Fabio Beltrones en este comunicado dominical, es negligente. Vamos con Sara Pablo, tiene toda la información que se genera allá en la Torre Azul, en la Torre del Caballito y en la casona de Jicotencatl. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, hoy domingo. Gustavo, la oposición en el Senado anuncia que buscará conformar la mayoría necesaria para que
la Cámara Alta interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte por el caso Banamex. En un comunicado, el líder de los priistas, Manlio Fabio Beltrones, señaló que la negligencia del Poder Ejecutivo para hacer cumplir la ley en este asunto explica la determinación de diversas fuerzas políticas para iniciar un recurso de controversia constitucional, y es que estimó que el gobierno ha tenido una actitud omisa para corregir la violación al orden jurídico interno que implica la participación de la administración de Estados Unidos en la banca mexicana a través de Banamex. Agregó que como integrantes de la máxima representación de la soberanía popular, los senadores deben velar por el interés público y la vigencia del Estado de Derecho, de modo que en su caso la Corte emitirá una resolución que restaure el orden constitucional. En este tema específico, Beltrones aclara que se trata de una controversia y no de una confrontación entre poderes públicos, pues dirimir estas diferencias de interpretación jurídica es parte de la normalidad democrática y de la vida institucional. Sin embargo, lamentó que sea necesario recurrir a estas instancias para persuadir al Ejecutivo que cumpla con su responsabilidad y haga valer la ley. En el mismo sentido, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, dijo que ante las diferencias de opinión es necesario la intervención del máximo Tribunal de Justicia. También líder de los senadores del PRD dijo que desde su punto de vista la ley es clara y no debería permitirse la operación normal de Banamex. Pensamos que la ley es clara y precisa. No puede haber en México banca extranjera operando con participación accionaria de quienes tienen tareas de gobierno, porque me parece que hay que preparar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, decirte que el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, no solo da por hecho que el paquete económico enviado por el presidente Calderón será modificado, sino incluso señaló que el gobierno federal miente al afirmar que el 2% de impuesto generalizado ayudará a combatir la pobreza. Dijo que no es manipulando la información como se va a lograr la aceptación del paquete fiscal, y es que agregó, los spots en medios de comunicación son muy distintos a la realidad, pues se debería empezar a revisar el destino del gasto público antes de la necesidad del ingreso. El reporte que tengo, Gustavo. Reporte que agradezco. Buenas tardes, noches. Sara Pablo, reportera profesional de Grupo Fórmula, acreditada en el aparato legislativo. Le comento que el virus de la influenza cobró una víctima más, esto en Querétaro, según lo confirmó el secretario de Salud de aquella entidad, Rafael Asensio. Suman 5 desde que se detectó por primera ocasión el referido virus en la entidad. Voy a ir a Querétaro más adelante con mi compañera Natividad Sánchez, con el asunto de la muy próxima toma de posesión de José Calzada Rovirosa, pero nos vamos a detener ahora en el tema de la salud. Jenny Valencia platicó con el doctor Córdoba Villalobos. Jenny, estoy contigo. Buenas tardes, noches, hoy domingo. Muy buenas tardes, Gustavo. Comentarte que a pesar de que México entró en alerta intermedia ante el incremento en el número de casos, la Secretaría de Salud no distribuirá tapabocas de manera masiva, tal y como ocurrió durante la aparición de este virus. José Ángel Córdoba Villalobos aclaró que no es necesario que toda la población porte cubrebocas, ya que solo deben utilizarlo las personas que estén enfermas de influenza H1N1 o bien de algún padecimiento respiratorio. Lo más importante es ir creando la conciencia, sobre todo de las personas que tienen síntomas, que no acudan. Si una gente tiene que desplazarse en el metro o como fuera, pues, y está enferma, pues que se ponga el cubreboca. Esos son los que se tienen que poner el cubreboca, no el resto de las personas. El secretario de Salud, Gustavo, pues explicó que se incrementaron el número de casos en la última semana, principalmente ahora en los estados de Hidalgo, Colima, Sinaloa, San Luis Potosí, Tlaxcala, Durango, Baja California Sur y aquí en el Distrito Federal. Sin embargo, pues era lo esperado a decir del funcionario federal, y de acuerdo con el último reporte, Gustavo, pues comentarte que ya se tienen confirmados 29,417 casos, de los cuales lamentablemente 226 personas han fallecido a consecuencia del virus de la influenza H1N1. El reporte, Gustavo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jenny, buenas tardes, noches, gusto en saludarte. Le comento que el PRD acaba de decidir en Consejo Nacional hace apenas unos minutos su estrategia electoral, y esta habla de la posibilidad de hacer alianzas con el PAN en Oaxaca, Puebla y Veracruz, y con el PRI en